Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, hoy os voy a hacer una breve introducción a lo que sería el panel de control de las máquinas de soldar que tenemos, que son la Fronius Transpulser Seni la 2700. ¿Vale? Estas máquinas son las que vamos a utilizar durante nuestras prácticas en el taller de soldadura y comentaros pues un poquito a nivel muy básico todo lo que serían las parametrizaciones o en qué se divide lo que sería el control del panel de control, que es este principal que tenemos aquí, ¿vale? Y que luego posteriormente pues bueno, vamos a ir viendo cada una de las fases que nos vamos a encontrar. Es un panel de control totalmente digital en el cual vamos a tener para corregir los parámetros y para regular tendremos aquí un botón inicial que es por el cual regulando a derecha o izquierda daremos más o menos intensidades o voltajes y vamos a ver la primera fase sería la de seleccionar el diámetro del hilo, ¿vale? Que lo tenemos en esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Este diámetro de hilo nos tenemos desde que puede ser de 0,8, de 1, de 2 y de 1,6 y luego tendríamos algún diámetro especial. Esto lo haremos a través de este pulsor, que lo tenemos aquí justo debajo, y tendremos que colocar el diámetro de hilo correspondiente. Nosotros normalmente vamos a utilizar hilo de 1 milímetro, por lo tanto lo primero que tenemos que ver cuando vayamos a nuestro puesto de trabajo que lo tenemos así seleccionado, ¿vale? Luego tendríamos que seleccionar el material de aporte y el gas de protección, ¿vale? Nosotros en el material de aporte lo tenemos en esta segunda, en este segundo bloque, ¿vale? Y lo utilizaríamos con estos dos, la flecha hacia abajo y hacia arriba serían las que nos permitirían programar. Bueno, pues vais a tener aquí Steel con CO2 al 100%, Steel con una mezcla de 82% de argón y CO2 al 18%, que va a ser este punto tercero, Helfrich, es el que vamos a utilizar, puesto que la mezcla es la que vamos a realizar como protección del baño de fusión y es las botellas que nosotros utilizamos con esta mezcla, ¿vale? Y luego ya tendríamos para lo que sería argón al 100%, cuando utilicemos argón, el gas de protección 100%, en el cual tenemos aluminio silicio al 5% en metal de aportación, aluminio magnesio al 5%, aluminio al 99,5%, cobre níquel al 9%, cobre silicio, el CuSi 3, etc. Y luego de diferentes tipos, ¿vale? Sí que nos deja una opción SP1 y SP2 para poner programas especiales, Entonces, todo esto lo tenemos que verificar en cuanto vayamos a nuestro puesto de trabajo. El tercer paso es seleccionar el modo de operación. Vamos a tener dos tiempos, es decir, yo aprieto el gatillo, sale gas y el hilo y lo mantengo preto. Y cuando suelto el gatillo de la pistola, se para el hilo y el gas. Luego tendríamos el 4 tiempos, la operación de 4 tiempos, en la cual yo aprieto el gatillo, sale gas, suelto gatillo, sale el hilo y no aprieto el gatillo, el gatillo está libre y sigue saliendo tanto gas como hilo. Para finalizar, apretaría el gatillo, deja de salir el hilo, suelto el gatillo y deja de salir el gas y se acaba todo lo que es el proceso de soldeo. Luego tendríamos esta rampa, que es una operación especial de 4 tiempos a inicio de soldadura específica para soldaduras en aluminio, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Utilizamos el 4 tiempos y por las características del aluminio lo que nos va a hacer esta rampa es que cuando apretemos el gatillo por primera vez va a salir el gas, soltaremos y nos va a dar un 50% más de intensidad de lo que nosotros hayamos parametrizado en nuestro panel de control, el amperaje. Para finalizar, apretaríamos el gatillo, reduciría un 50% los parámetros que nosotros hemos puesto y cuando soltemos el gatillo terminaría de salir el gas. Esto se hace debido a la gran capacidad que tiene el aluminio
de disipar la calor. Entonces, al inicio necesitamos un poquito más de intensidad para que disipe esa calor y al final necesitamos menos intensidad para evitar que se nos hagan agujeros de cráter, ¿de acuerdo? Luego tendríamos esta otra función, son 3 puntos, que es única y exclusivamente para puntear, ¿vale? Y un modo de función especial, ¿de acuerdo? Bueno, aquí para corregir parámetros nos iríamos, mejor nos vamos primero al 4 a seleccionar el proceso, en el cual vamos a tener diferentes formas de antorchas, de geometrías, en las cuales pues bueno, nos van a ir diciendo qué tipo de proceso voy a utilizar o debo de seleccionar. En el primer momento nos vamos a encontrar MIG-MAG con arco pulsado, ¿vale? Que esto lo utilizaremos pues para soldaduras de chapas en frío, aluminios, aceros inoxidables, etc. Luego tendríamos el siguiente con esta raya. Veis que la forma es muy parecida a la antorcha, al diseño de la antorcha, y sería MIG-MAG estándar sinérgico, ¿vale? Sinérgico quiere decir que estas máquinas tienen en su interior, digamos que un mini computador que va a regular, en el momento que nosotros hagamos la regulación de un parámetro, va a regular inmediatamente el resto de parámetros en función de lo que el fabricante ha diseñado en su proceso de fabricación y diseño, ¿vale? Entonces le facilita muchísimo al soldador el tener esta opción, ya que solamente se va a dedicar a regular únicamente un parámetro de ellos. Luego tendríamos el MIG-MAG estándar manual, ¿vale? Aquí sí que regulamos nosotros manualmente. Y luego tendríamos el Job, que es operaciones de trabajo. Aquí nosotros nos va a permitir, si no recuerdo mal, hasta 99 programas que podemos guardar. Imaginaos que estéis trabajando en una industria, en una fábrica en la cual estas máquinas son las que tenemos como fuentes de energía y directamente todos los meses hacéis las mismas tandadas de piezas. Por ejemplo, durante la primera quincena hacéis unas piezas con unos parámetros, unas intensidades, unos voltajes, etcétera. Durante la tercera semana hacéis otras con otras intensidades. Bueno, pues aquí esto nos va a permitir crearnos grupos de trabajo en los cuales los podemos guardar esos parámetros y cuando nos llegue esas piezas en concreto seleccionamos ese job y ya tendríamos los parámetros que hemos introducido en el programa. Luego aquí ya veis que cambia la geometría de la antorcha. Esta sería para soldeo TIG, tungsteno inerte gas. Y por último tendríamos la geometría de electrodo revestido, la cual nos va a permitir realizar el electrodo revestido. Tened en cuenta que estas máquinas son las denominadas multiproceso y nos va a permitir realizar soldaduras en una misma máquina de diferentes procesos. En este caso estamos viendo que podemos utilizar MIG-MAG, podemos utilizar TIG y electrodo revestido, y luego la variante de MIG-MAG evidentemente que lo podemos utilizar en pulsado, en estándar o en manual, estándar sinérgico y estándar manual, ¿vale? Luego ya nos iríamos a lo que son los ajustes del rendimiento de la soldadura, ¿vale? Aquí los tenemos, sería esta zona superior del panel de control principal, en la cual vamos a seleccionar los parámetros deseados y hacer ese ajuste. Vamos a dividir esta zona del panel en dos partes, la parte izquierda y la parte derecha. Para poder trabajar con la parte izquierda tenemos que tener la luz del lector verde encendida en esa parte izquierda, y para poder trabajar con la parte derecha tendremos que tener la luz verde encendida en esa parte derecha, ¿de acuerdo? En la parte izquierda vamos a poder regular lo que serían gargantas de soldadura, espesores de la chapa a soldar, ajustes de la corriente de la soldadura, el amperaje y ajustes de la velocidad de hilo. La velocidad de hilo es la cantidad de hilo que me suministra a través de la bobina. Eso será en centímetros minuto. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podemos ajustarlos dependientemente. Hay muchos soldadores que
la verdad es que prefieren ajustarlo a través del espesor, ajustar a través del ampeaje de la corriente, ajustar a través de la velocidad. Pero bueno, pues eso es un poquito el tener cada uno su destreza, y yo sí que os recomiendo que para empezar a soldar lo que sí que tenéis que hacer es empezar a hacer el ajuste de la corriente a través del ampeaje. Luego ya iremos viendo cómo iremos realizando los diferentes ajustes pues a través de la velocidad de hilo, del espesor de chapa, etcétera, ¿vale? Importante en el modo sinérgico, en este modo, que es el que vamos a emplear, todos los demás parámetros se adaptan automáticamente. Es decir, yo voy a regular el ampeaje y automáticamente me va a regular el voltaje. A la inversa también, ¿de acuerdo? En el apartado 6 vamos a corregir los parámetros, es una corrección de parámetros. Bueno, aquí vais a ver que también podemos seleccionar y corregir el parámetro deseado, por lo tanto el lector lo tenemos, la bombilla la tenemos que tener encendida en el lector de hecho y ya podemos regular toda esta zona. ¿Qué es lo que vamos a corregir con esta opción? Bueno, pues en primer lugar veis que es una imagen en el cual tenemos un arco de longitud con una flecha hacia arriba y otra hacia abajo, lo cual nos quiere decir que ahí vamos a corregir la longitud de arco voltaico, ¿vale? La regulación variable del arco voltaico nos va a permitir controlar mejor el arco pulsado y la transferencia del metal de aportación. Vamos a tener, aquí nos saldría en el lector positivo y negativo, ¿vale? Tendríamos la opción positiva, la cual nos va a dar una mayor tensión, y la opción negativa, la cual nos va a dar menor tensión. Depende de los espesores del material base, de la posición de soldeo, utilizaremos positivo o negativo. En un principio vamos a utilizar el cero, que es el neutro, y luego ya posteriormente iremos viendo cómo le vamos haciendo esos cambios de positivo y negativo. Normalmente el negativo para chapas finas y el positivo para chapas de espesor mayores, ¿de acuerdo? Luego aquí tendríamos la corrección dinámica o corrección de impulso dinámica, veis que es el arco, veis, pero tenéis ahí una especie de dinámica que nos hace así, ¿vale? En la cual la regulación dinámica nos va a permitir que el arco sea más ancho o más estrecho, según las preferencias del soldador. ¿Qué nos va a proporcionar esto? Bueno, pues nos va a mejorar aún más la geometría del cordón y la experiencia de la soldadura, el manejo de ese baño de fusión. Entonces, dependiendo si quiero cordones estrechos, nuevamente me iré a la parte negativa, y por el contrario, si quiero cordones más anchos, me iré a la parte positiva, ¿vale? Dentro del rango que nos permite, suele ser para la corrección de la longitud del arco, menos 30 y más 30 positivo igualmente, ¿vale? Y luego tendríamos la tensión del arco, ¿vale? La tensión que es directamente proporcional al ampeaje. Esto ya os he comentado, que en el modo sinérgico todos los demás parámetros se van a adaptar automáticamente a ellos, ¿vale? Y esto sería un poquito lo más importante dentro de lo que es la regulación de los parámetros de nuestro panel de control de las máquinas. Sí que tenemos una orden de secuencias para puestas en servicio. Esto tendríamos que ver el manual, pero bueno, aquí deciros que este icono en el cual tenemos dos ruedas y una flecha sirve para enhebrar el hilo. Quiere decir, yo cuando introduzco el hilo en la manguera, en la antorcha, le puedo dar a este botón, me va a sacar el hilo a una velocidad mayor que la que yo haya parametrizado, y además con ausencia de gas, por lo tanto no estamos consumiendo gas, ¿vale? Esto es cuando se nos termina la bobina de hilo, cuando tenemos que hacer cambio o cuando tenemos algún atasco, etcétera, que tenemos que coger el hilo y cambiarlo, pues utilizaremos esta opción de enhebrar hilo. También tenemos este lector que es para comprobar el gas, en el cual le daríamos y no va a salir el hilo
la verdad es que sí que yo recomiendo que quitemos las rulinas, la presión de las rulinas, para evitar que nos pudiera salir el hilo y nos pueda romper el elemento de medición de la comprobación de gas, ¿vale? Esto nos va a servir para comprobar que realmente por la tobella nos salen los litros minutos que nosotros tenemos parametrizados en el manoreductor, ¿vale? Y luego ya tendríamos este último, que es la de grabación de los job para esta opción que nos permite aquí, ¿vale? Esto sería lo más destacable de nuestro panel de control y que, bueno, tenemos que tenerlo en cuenta porque tenemos que entender y comprender la máquina que estamos utilizando. Luego ya tendríamos otras configuraciones, ¿vale? Que serían, pues, o bien para TIG, para electrodo y para el MIGMA, ¿vale? Estos son una combinación, se accede a ellos a través de una combinación de teclas, ¿vale? En la cual suele ser este icono más en la zona que queremos seleccionar, en la flecha de abajo, de arriba, y nos va a permitir tener regulación de la corriente inicial, la duración de la rampa, también la corriente final en las rampas de pulsado y la duración de la corriente inicial tanto como la final. Tenemos aquí una serie de siglas que son las que nos van a dar el acceso. Luego en la configuración de operación especial de 4 tiempos, pues lo mismo, esto sería para la rampa especial de aluminio, en la cual con la combinación de este icono y de estas tenemos las corrientes iniciales y las corrientes finales que les vamos a dar. Este sería también para la configuración del punteado, de la opción de punteado que la tenemos aquí. Bueno, pues seleccionaríamos y con este icono, apretándolo a la vez, este icono con estos otros, nos daría el tiempo de punteado, ¿vale? Esta opción es muy utilizada cuando tenemos que realizar, pues, punteados en serie, que estamos continuamente haciendo ese tipo de punteados. Luego aquí ya tendríamos la configuración del procedimiento, pulsando este icono más estos otros en esta rampa o en esta otra, depende si es pulsado, estándar manual o estándar sinérgico. Bueno, pues tendríamos todas estas opciones, ¿vale? El tiempo del flujo previo de gas, el preflujo de gas es el gas que sale durante un tiempo determinado antes de que haya fusión del baño líquido, ¿vale? Para proteger todo ese baño antes de que llegue a ese estado líquido. Lo mismo en el tiempo de post flujo de gas, posterior al gas, ¿vale? El acercamiento lento del hilo, el FDC, el FDI sería la velocidad de enhebrado, corrección del tiempo de putback, corriente ajustada, frecuencias, avances del hilo de elevación, es el retroceso que hace el hilo, etcétera. Y luego ya nos meteríamos en configuraciones de TIG y con electrodo, pues lo mismo. Tendríamos aquí una serie de niveles en los cuales podríamos, combinando estas teclas, pues configurar, por ejemplo, el tipo de gas, etcétera. Luego siempre le daremos a finalizar configuración y guardar los trabajos cuando hayamos elegido la opción de Job, ¿de acuerdo? Veis que es un panel de control muy sencillo. Lo tenéis aquí, es el que vamos a utilizar básicamente en todas las máquinas, y ya os digo que para hacer las combinaciones de estas configuraciones de programas, pues bueno, se combina esta tecla con las diferentes dependiendo de la columna en la que queramos hacer esa configuración y está. Pero normalmente lo que nos va a venir es el tema de realizar la configuración in situ para lo que sería el hacer todo lo que es el proceso de soldeo. Ya veis que es una parametrización muy sencilla y sobre todo destacar siempre el tema de elección del diámetro del hilo, el tema de seleccionar el material de aporte, eso es importante con el tipo de gas que vayamos a tener, ¿vale? Y este sería, ¿vale? El número 2, el número 1, en este orden, 1, 2, luego la selección del modo de operación, ¿vale? Si lo vamos a hacer en 2 tiempos o en 4 tiempos, en un principio lo vamos a hacer en dos tiempos, ¿vale? Pero luego posteriormente ya iremos introduciéndonos en 4 tiempos, la corrección de parámetros, ¿vale? La selección del proceso, evidentemente, normalmente lo vamos a hacer
en el estándar sinérgico ahora de principio, ¿vale? Pero luego posteriormente ya iremos haciendo pulsados, etcétera. Luego los ajustes de rendimiento de soldadura, ¿vale? Acordaos que tiene que estar para esta parte de aquí, tendría que estar encendido este LED, y para esta parte de aquí tendría que estar encendido este otro LED, ¿vale? Y ya nos permite regular todos estos parámetros o estos otros, ¿vale? Y luego la corrección de parámetros, ¿vale? Lo mismo, dividimos el panel en dos partes, luz encendida aquí, nos permite para esta parte, luz encendida aquí, nos permite para esta otra parte, ¿de acuerdo? En la cual podemos corrección de longitud del arco voltaico, corrección de la dinámica, ¿vale? Y la tensión. Bueno, y estas otras son funciones en las cuales, pues bueno, nos sirven para enhebrar el hilo con ausencia de gas, cuando tengamos que cambiarlo, comprobar el gas y en la grabación de trabajos. Bueno, en un principio esto sería lo más básico de nuestro funcionamiento del panel de control de las máquinas que vamos a utilizar para realizar las prácticas. Bueno, un saludo, espero que os haya servido, un placer.